Bueno, yo lo que dije es que primero, cuando surgió la crisis de Veracruz, hubo un impasse, así le llamaron, hubo una mini crisis, así le llamaron, de las funciones, del funcionamiento del Consejo Rector. Y se resolvió entre los integrantes del Consejo Rector con la suscripción de un adendum, así le llamaron, un documento que contenía una serie de compromisos para poder asegurar que las elecciones iban a desarrollarse, creo yo, es la mejor forma de definirlo, en un escenario de equidad. Y se firmó ese adendum. Yo lo que he dicho, ya cuando llegamos a los días previos a la elección del 7, es que ese adendum se firmó en agua. Así lo dije. ¿Cómo pueden firmar en agua algo? ¿Cómo pueden escribirlo? Se diluye inmediatamente. Y entonces no vemos que se hayan cumplido ninguno de los 8 compromisos que ahí se suscribieron. Uno, relevante, no removieron a ningún delegado de las secretarías que manejan recursos públicos. Hablo de la Sedesol, hablo de la Zagarpa, hablo de la Secretaría de Desarrollo Agrario. No movieron a nadie. Eso me inquieta y me lleva a pensar qué se debe de hacer después de que no se cumple con los acuerdos por escrito. ¿Cuál va a ser la explicación que pueda darse de esos hechos? De que no hay forma de controlar a los secretarios de las funciones públicas involucradas. Rosario Robles, por ejemplo. ¿Ella fue la que no quiso removerlos? ¿O es incontrolable el desempeño y las decisiones de los gobernadores? Hubo fotografías políticas muy importantes en su momento. Cuando vimos reunidos a gobierno federal, a dirigencias políticas y a los 14 gobernadores de las entidades donde habrá elección el 7 de julio, esa fotografía es verdaderamente importante. Yo creo que inédita, nunca antes vista. Nunca antes vista. Y claro que hoy, después de que llega el momento de la jornada electoral y encontramos que no hubo modificaciones, la pregunta es cuál va a ser la explicación que se dé. Ese es un asunto que todos los vemos, que todos sabemos está presente, y por lo cual, sin duda, el resultado que se provoque el 7 va a ser motivo, el 7 de julio, va a ser motivo de impugnación por parte de quien no resulte beneficiado en actas, por lo menos, de manera formal. Entonces es un planteamiento que está a la vista. Diría yo que todos respetamos el libre ejercicio del voto, todos pedimos comportamientos responsables de las autoridades, pero todos estamos advirtiendo de que no pudo corregirse, ni con el pacto, ni con el adendum, ni con los eventos públicos, que por cierto ya no serán bien vistos. Después de que han habido estos hechos, no veo que puedan ser bien recibidos por la gente. El pacto tendrá que transformar su funcionamiento para poderse preservar. No veo las repetidas fotografías de todos los hombres del poder y las dirigencias anunciando nuevas propuestas. Yo veo al pacto produciendo esas propuestas, las veo generándolas, pero no a través de anuncios
que son simplemente eventos públicos por los cuales opino yo que la gente ya no quiere verlos así. Pero ¿usted ve que el día 8 de julio el pacto ya murió ahí ese día? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que va a haber preguntas que hacer, va a haber que tener que hacer planteamientos sobre que los acuerdos, por lo menos a los que se refería el adendum, que era para garantizar que las elecciones fueran resueltas, los procesos electorales fueran resueltos con equidad, no funcionó. Yo lo que digo es que el pacto hay que cuidarlo, hay que preservarlo, lo reitero, hay que preservarlo, pero no puede pensarse que va a seguir funcionando esa mesa alegre del Consejo Rector en los mismos términos. O sea, ¿sí ve usted entonces una necesidad de institucionalizar el pacto, es no. decir, convertirlo ya en un instrumento, un mecanismo como claro que no. el pacto de la Moncloa? No, nunca funcionó así el pacto de la Moncloa. ¿Sí? Lo que el pacto debe haber sido, ya lo declaré yo, es un gran evento, el que hubiera sido el 2 de diciembre o fecha siguiente, mucho más implantado de lo que fue en el que se desarrolló y asistimos en el Castillo de Chapultepec, ¿sí? Donde se reuniera México, no solamente el gobierno, no solamente las fuerzas políticas, sino intelectuales, artistas, gente de la sociedad, y que después de eso no hubiera habido ningún otro evento público, sino una mesa que produjera, que trabajara, que anunciara a través de un comité ciudadano, como así se había establecido el Consejo Rector y un comité ciudadano, de las propuestas que se fueran generando, pero no fotografías repetidas del gobierno federal y de las dirigencias. Así como comúnmente o coloquialmente se dice, lo que pasó con el pacto es que lo chotearon. Lo que se pasó con el pacto es que el presidencialismo lo devoró. Una parte de ese Consejo Rector, de esa mesa, que tiene enormes instrumentos de divulgación, de comunicación política, de mercadotecnia, de estrategia, pues claro que hizo que ese pacto se viera como una mesa del gobierno federal y promotora de sus acciones. El gobierno federal desarrolla dos agendas, la agenda del pacto y la agenda del gobierno, ¿verdad? Y no es que eso sea malo en sí, sino de lo que se trata es que el pacto no fuera un instrumento de promoción política, por una mesa que generara propuestas, iniciativas. Por eso yo digo que va a tener que transformarse en eso, va a tener que ser una mesa que siga produciendo los grandes acuerdos nacionales. En eso nosotros estamos comprometidos, pero no puede seguir funcionando después de hechos que ustedes han visto, la forma como no pudo resolverse el tema de la participación electoral en estas elecciones. Muchas otras razones que ustedes ven no van a permitir que siga funcionando una mesa como hasta hoy ha estado funcionando el pacto. Va a seguir siendo debe seguir siendo una mesa solo que produzca iniciativas, que construya propuestas, las de gran acuerdo nacional, pero no que sea una divisa que sea aprovechada como promoción política. Pero parece ser que sea aprovechada. Parece ser que Peña Nieto mató a la gallina de los huevos de oro, eso era lo que más le estaba... No quiero personalizar, pero el presidencialismo devoró al pacto. Lo consumió en su estrategia de promoción, por su estrategia de promoción. Es decir, que tú visualizas entonces un cambio en el formato del pacto. Pero entonces, ¿qué pasaba con los interlocutores, con la gente que ustedes tienen representados ahí en el pacto? ¿No funcionaba? Bueno, yo lo que advierto es, desde mi opinión, cómo debe de transformarse el funcionamiento del Consejo Rector. Y establezco una posición. Primero, debe de preservarse el pacto.
El pacto debe de preservarse. Es una mesa de diálogo transformadora del país, de la realidad que hoy tenemos. Pero no debe de seguir funcionando así. Debe ser una mesa, no en silencio, con la divulgación adecuada, pero no que sea aquella que exponga sus resultados con fotografías políticas, sin duda, que fortalezcan a solo una de las partes, que es al gobierno federal. Discreto, entonces, mejor el trabajo. Que su eficacia y eficiencia se refleje con las propuestas que construya, no con las fotografías y de los eventos públicos que se lleven a cabo. Oiga, senador, hoy dice usted de que no se pudo meter en cintura ningún gobernador prácticamente. Hoy, de hecho, el PRI presentó, el Congreso del Estado de Baja California presentó una denuncia por el desvío de 1.300 millones de pesos del gobierno de Osuna Millán para la campaña de Kiko Vega y el PRD, están tres aliados ahí. Que se también. investigue y que se determinen los hechos y si hay responsabilidades, que se ejecute conforme a derecho. Señor senador, su partido ya aprobó la consulta para la reforma electoral. Es un acuerdo de la Dirección Nacional, es un acuerdo y vamos los senadores del PRD a apoyar la celebración de la consulta, pero yo debo decirles que nosotros, los senadores del PRD, presentaremos inmediatamente después de las elecciones nuestra estrategia para encabezar el movimiento nacional en defensa del petróleo. Lo van a ver ustedes, yo creo que se los podremos presentar a mediados de la semana siguiente, ¿sí?, de lo que vamos a hacer los senadores de la República, del PRD, en todo el país, para encabezar el movimiento nacional en defensa del petróleo. ¿Eso incluirá, por ejemplo, las tomas de tribuna y cosas, movilizaciones de esa naturaleza? No vamos a tomar tribunas, no vamos a hacer plantones en Reforma, vamos a actuar con inteligencia y con estrategia, vamos a convidarlos y a compartir con toda la sociedad de lo importante que es este asunto. Seguramente hasta ustedes las veré y los veré acompañándonos en nuestras formas de expresión para encabezar el movimiento nacional en la defensa del petróleo. Oiga, Y en senador, el caso de la reforma política, ya van avanzado. Sí, nosotros hemos dicho que no la presentaríamos antes del 7 para que no se vea como un asunto de rivalidad, pero que la presentaremos inmediatamente después del 7. Ya casi terminamos la redacción de la misma. Qué importante, ¿no? Qué decisión tan atinada. Si no hubieran pasado algunas cositas, hubiera sido gol perfecto. hablando de cositas, hoy Circulación Nacional dice que en ¿Quién? su partido, Diario Circulación Nacional, dice que en su partido, que en el PRI, tienen los mismos usos y costumbres que en el PAN para manejar los dineros, que ustedes también hacen cochinitos para también reciben el ahorro fondos de los senadores y que los senadores pues también tienen sus partidas adicionales para su trabajo legislativo. Mira, Eso dice el tema... Adriana Dávila. ¿Eso dice quién? Adriana Dávila, Adriana Dávila. Bueno, no quiero yo controvertir con mi amiga Adriana y con Daniel Ávila, los Ávila. Con los Ávila. No te quiero controvertir con los Ávila. Deberían ser cuidadosos en lo que dicen, pero no es así. En el PRD no hay asignaciones especiales por motivos electorales. En el PRD los fondos se gastan en trabajo legislativo, solo en eso. Y creo que yo lo reitero, lo que hemos declarado y hemos compartido con el senador Gamboa. La respuesta será cuando arranque el año legislativo siguiente, un gran acuerdo, nuevos procedimientos sobre transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas aquí en el Senado. Cuando lo hablemos verán que no hay nada, que hay más sospechosismo que otra cosa, pero que no puede ser un asunto de transparencia de un grupo o no. Deben ser reglas que aprobemos. Pero, Y todos deben de ajustarse a las reglas. pero no se ve más bien como que el PAN en este escándalo que trae quiere repartir, no sé, que quiere salpicar a todo el mundo. Pues yo creo que esas son declaraciones que salieron de la medición que todos debemos de hacer entre lo que decimos y hacemos. Un político profesional debe de siempre calcular el efecto
de lo que dice o no dice, o de lo que hace o no hace. Nada más. Senador, nada más una presión que yo tengo. Esta postura ya la compartes bien con Zambrano, con su dirigente, lo del pacto, porque ya ves que luego él... No es una opinión mía. Es la opinión mía de cómo debe de para preservar el pacto, cómo debe de funcionar. Es la forma de preservarlo. Yo lo pongo así, como mi opinión, para preservarlo, para cuidarlo. A nosotros nos interesa que el pacto se preserve, se cuide. Y creo que es la única forma como puede seguir funcionando. Hasta lo que dure. De otra forma, hasta cuando tenga que ser. No pensar en eso, por favor, eso de la institucionalización. No sé cómo lo publican, de verdad. Que diga, pues sí, y como dice Lucerito, y respiración artificial después de que se agotara el mecanismo. no, miren, eso se llama gobierno de coalición. Eso tendría que tener reforma constitucional. No se haría una ley por el pacto. Hay leyes, cuando se instala una mesa, se puede aprobar una ley para poder construir propuestas, eso sí, una ley especial. Pero cuidado con los partidos de oposición que se sientan parte del poder público. Cuidado con que se sientan parte ya de un esquema de gobierno. La mesa del pacto es una mesa de diálogo entre el gobierno federal y partidos de oposición. La peor deformación que pudiera tener alguien del Consejo Rector es que se sintiera parte del gobierno. Porque ¿saben cómo se llamaría eso? Debilitamiento. Debilitamiento. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Por eso yo soy de los que creo que hay que cuidar el pacto, y para cuidarlo hay que transformar su funcionamiento y hacerlo una mesa productiva, no de exposición pública y mediática, productiva. ¿Son necesarias las fotografías? Pregunto a ustedes. ¿Tendría de alguna forma, senador, que la figura del presidente, en particular Enrique Peña Nieto, desopacarse del pacto? No lo veo así porque es el presidente de México, pero lo que yo veo es que los propósitos y los enormes instrumentos de divulgación política que tiene el gobierno federal terminaron por construir un escenario en el que el gobierno toma dividendos más allá. Y los resultados, miren, los resultados del 7 de julio no precisamente están vinculados con la percepción social sobre el pacto. Que no se quiera decir eso también. Las gentes en los estados, en los municipios, en los distritos, sus candidatos hacen enormes esfuerzos de vinculación, de promoción, de organización. Que no se diga, esto es por el pacto o esto no es por el pacto, eso no es cierto. El pacto debe de ser un ambiente también, eso sí, en el que el ejercicio del poder sea un ejercicio de poder democrático. ¿Y saben cómo se llama en este momento? Es la pretensión de que sea un ejercicio de poder democrático, cumplimiento de la ley, solo eso. Pero ahí es donde tendría su primer fracaso el pacto, ¿no? Con el adendum del 8 de julio. Yo lo estoy diciendo que va a tener que haber mucha inquietud y muchas preguntas que resolverse, porque finalmente el adendum se firmó en agua. O sea, sí tendría que vincularse. ¿Se acuerdan? Todos nosotros cuando hemos sido jóvenes y nos hemos enamorado y vamos con nuestra amada o su amada, hacemos te amo en el agua, ¿verdad? ¿Sí o no? Te amo. Y a los 5 segundos lo vemos, ¿verdad? Ahí está. Y luego si la novia es poca romántica, se hace con la novia. Así fue el adendum. Se firmó en agua, o mejor en leche. El del hielo diciendo. Senador, pero entonces sí tiene una vinculación del pacto con las elecciones que no se cumplió. Mira, porque va a derivar en una reforma política electoral que van a presentar en unos días. estas son elecciones intermedias. La necesidad de una reforma política deviene desde antes. Y claro que se expresa las deformaciones
de la democracia electoral mexicana se expresan en cada proceso electoral. O sea, eso quiere ¿Verdad? decir que la reforma de 2007 no sirvió de nada. Digamos que toda reforma sirve, toda reforma tiene cosas buenas, pero la habilidad en la política electoral ha superado las reformas, las ha hecho pequeñas, pero aquí de lo que se trata es de una sola cosa. La ley existe, si se cumpliera la ley, pues nadie rebasaría los topes de los gastos de campaña, ¿verdad? Si se cumpliera la ley, nadie usaría recursos públicos, ¿verdad? Si se cumpliera la ley, los órganos electorales fueran estrictamente autónomos. Si se cumpliera la ley, a la ley ahí está. ¿Qué es lo que ha habido? Yo digo que sí hay una vocación democrática en México, pero no hay una cultura democrática en México. La diferencia en tener la vocación y tener la cultura. Pues gracias.